Hemos venido recordando también aquí a todos los amigos que se han acercado al set de la Radio El Sol. Es un día especial, hoy es el Día de la Virgen del Carmen, festividad aquí en Torrevieja. En este set de la Radio El Sol, en esta mañana nos acompaña Javier Manzanares, que es concejal de Playas, Vía Pública y Transportes y también de Seguridad. Antes de nada, Javier, lo primero, las gracias por, como siempre, nos dais la bienvenida aquí a Torrevieja y la bienvenida a este set de la Radio El Sol que le damos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, hace muy poco tiempo ya en el cargo, pero sin duda ninguna con mucho trabajo, ¿no? Por realizar. Muchísimo, muy poco tiempo en el cargo, como bien dices, y muchísimas cosas que hacer y, en fin, en eso estamos. ¿Cuáles son las líneas de actuación que se han marcado en estos primeros días, teniendo en cuenta que estamos en una ciudad que vive volcada al turismo? ¿Cuáles son esas primeras líneas de actuación que se han planteado desde su ayuntamiento y concretamente desde su concejalía? Bueno, en primer lugar, evidentemente, estamos en julio, en Torrevieja, y evidentemente la seguridad y digamos, la conservación de las playas y que se mantenga todo en orden es una prioridad, ¿no? Evidentemente, en el ayuntamiento estamos pensando en varias cosas, varias mejoras, que siempre todo, evidentemente, es mejorable, pero la prioridad para el ayuntamiento de Torrevieja, para el concejal de playas, es que se mantenga todo en orden y que, en fin, que la cosa funcione bien este verano. Ya te digo que hemos llegado hace 3 semanas y estamos, la prioridad es esa, ¿no? Que funcione todo de manera correcta. Creo que está siendo así. Estamos habilitando nuevas pasarelas en las playas, ¿eh? Y bueno, ya te digo, la prioridad es que todo funcione bien este verano y trabajar fuerte para que el verano que viene sea todo mejor. Bueno, no todo son malas noticias a su llegada al cargo, como es esa cantidad enorme de trabajo, sino también el hecho de que Torrevieja haya recibido 6 banderas. De hecho, tanto usted como la concejal de turismo del Ayuntamiento de Torrevieja, Fanny Serrano, estuvieron recogiendo de manos del presidente de la Generalitat esas 6 banderas que son, en este caso, de las playas de La Mata, Los Locos, Los Náufragos, la playa del Cura, Cabo Cervera y Cala Pitera. Es una responsabilidad, sin duda ninguna, ¿no?, el mantener esas playas tan bonitas que tiene Torrevieja y con esas banderas azules. Sí, desde luego un orgullo y muy contento de estar ayer con el presidente de la Generalitat, en el cual Torrevieja mantiene una relación estupenda, y ayer mismo en Castellón recibimos 6 banderas Qualitur, que son unas banderas, es un reconocimiento a Torrevieja, un reconocimiento por sus playas, por su arena y por un reconocimiento muy importante a las playas de Torrevieja. En verano esta ciudad, Torrevieja, recibe muchísimas personas. Se triplica la población, se cuadriplica la población de Torrevieja. Para recibir a todas esas personas que también en su faceta de concejal de transportes vienen con sus coches, también hay que preparar y hay que estar preparado para recibir a todos esos turistas. ¿Cuáles son las primeras medidas que van a tomar en cuanto, por ejemplo, nos referimos al aparcamiento y al tráfico en la ciudad de Torrevieja? Bueno, evidentemente Torrevieja triplica o cuatriplica la afluencia de personas en sus calles. Es complicado, yo estoy de acuerdo con la gente, yo también tengo coche, tengo problemas para aparcar. Es muy complicado, pero en fin, las actuaciones las vamos a ver dentro de muy poco tiempo. Ya vuelvo a reiterar que llevamos 3 semanas como ayuntamiento y en fin, hay varias cosas que las personas que se quejan, y yo las entiendo perfectamente. Con el tema de aparcamiento, yo primero quería decir que yo les entiendo perfectamente, que yo también tengo coche, hay problemas de aparcamiento como todos podemos sufrir día a día, pero en fin, un poquito de paciencia sí que pediría, y que poco a poco se irán resolviendo sin lugar a dudas esa serie de inconvenientes. De cara a estos próximos meses y concretamente de cara al próximo verano, ¿hay algún tipo de iniciativa que se vaya a poner en marcha al nivel, en este caso, de playas? Bueno, han habido varias novedades que podemos ver aquí muy cerca, y desde esta mañana en San Roque, que son unas pasarelas adaptadas, que es una novedad por primera vez en Torrevieja. Es una placa de hormigón que hace en varios, ya te digo, aquí junto al Tintero podemos ver una de las pasarelas adaptadas, que hace que una persona con dificultad a la hora de moverse, con movilidad reducida, prácticamente desde el paseo una silla de ruedas puede acceder a la playa. Es una de las novedades que estamos teniendo, que estamos ofreciendo a la gente,
Hay un ensanchamiento también de pasarelas en varios puntos de Torrevieja, que hace también que la accesibilidad sea mejor, ¿no? Y ya te digo, vuelvo a reiterar lo mismo, hay varias ideas, varios proyectos para el año que viene, como son duchas de agua de mar, que hasta el año que viene no las podremos ver, y poco a poco, ya te digo, que iremos viendo novedades, mejoras, que es el compromiso que ha llegado este ayuntamiento, y sobre todo mantener o aumentar las diferentes banderas de calidad que hemos recibido. Hay que recordar a todo el mundo que nos está escuchando y nos está viendo en este momento que Torrevieja tiene 21 banderas, que son banderas azules, que son banderas de calidad turística, son certificaciones ISO a sistemas de gestión ambiental y certificaciones ISO de sistema de gestión de calidad, que son muy difíciles de conseguir, que tenemos 21 banderas en Torrevieja, que no las dan porque sí, sino las dan por un trabajo y por un reconocimiento a nuestra arena, a nuestras playas, y lo que es una gestión bastante difícil, ¿eh? Bueno, mucho trabajo por delante es el que tiene esta nueva corporación. Vamos a seguir hablando a lo largo de las próximas semanas en nuestras visitas aquí a la Radio Al Sol, pero no quería despedirme sin hablar de este día tan especial hoy aquí en Torrevieja, como es el Día de la Virgen del Carmen. Esta tarde distintos actos que se van a celebrar en Torrevieja, y bueno, lo cierto es que es un día grande, aunque también ahora que me estoy acordando, hablando de playas precisamente, hay una, digamos, una pequeña duda, ¿no? Una pequeña duda que tienen muchos bañistas, ¿no? Porque han oído hablar de una playa para perros, ¿no? Es decir, ¿cómo está ese proyecto? ¿Qué es esa idea? Cuéntenos un poco cómo se está planteando esa idea. Bueno, pues es un proyecto que va a ser realidad. No sé si desde la Concejalía de Playa no va a dar tiempo para que sea una realidad este mismo verano, pero sin lugar a dudas en Torrevieja va a haber una playa para mascotas. Estamos buscando una ubicación para poder, porque Costas, que es la que nos tiene que autorizar, nos exige varias cosas que tenemos que cumplir y vamos a cumplir, y bueno, eso va a ser una realidad. Va a ser una realidad en Torrevieja vamos a intentar que sea dentro de este mismo verano, y si no ya será para el verano siguiente. Pues lo iremos viendo y lo iremos conociendo, ese proyecto y todos los que nos traerá el Ayuntamiento de Torrevieja. Javier Manzanares, concejal de Playas, Vía Pública y Transportes y también Seguridad. Mucha suerte en su cargo y muchas gracias por acompañarnos hoy en la sede de la Radio Al Sol. Muchísimas gracias a vosotros. Pues hoy en la Radio Al Sol, en esta primera